La alarma de emergencia de la UA rugía por todo el campus. Columnas de humo se alzaban desde la zona de entrenamiento al aire libre. Un grupo armado había irrumpido en los simuladores de campo con el objetivo de tomar rehenes y grabar su ataque. Los estudiantes estaban siendo evacuados por los profesores. Aizaba daba órdenes precisas, mientras Sementos levantaba muros de protección. Pero algo no cuadraba. Los atacantes caían, demasiado rápido. Entre los pasillos llenos de humo y ruido, una sombra se movía. Sin sonido. Sin aura. Sin presencia. Solo el leve eco de pasos sobre metal. Un hombre armado giró la esquina y su cuerpo cayó de inmediato, inconsciente, sin un solo disparo. Otro trató de usar su comunicador, pero algo brillante cruzó el aire, un kunai se clavó en el dispositivo, cortando la conexión. Desde una viga alta, Pantom observaba. Su respiración era tranquila. Sus ojos, ocultos tras la máscara Oni, calculaban cada movimiento. 16 hombres armados. 3 con Alter. 1 con bomba improvisada, susurró por su comunicador interno. Iniciando limpieza. Saltó. En menos de 2 minutos, los guardias de la entrada cayeron uno tras otro. Ninguno gritó. Ninguno vio nada. Solo una ráfaga de movimientos imposibles, sombras que se cruzaban entre destellos metálicos y golpes secos. Mientras tanto, afuera, Hawks llegaba volando junto a Mirko y Rayuko. ¿Qué demonios pasa aquí?, preguntó Rayuko. Mirko frunció el ceño, mirando hacia el edificio. No lo sé, pero algo raro pasa. Los sensores de movimiento mostraban que los intrusos caían, pero nadie estaba cerca. ¿Los alumnos están peleando?, preguntó Hawks. Aizaba negó con la cabeza. No. Nadie de los nuestros está dentro. Una ráfaga de viento cruzó el pasillo detrás de ellos. Algo, o alguien, acababa de pasar. En la sala de control, Nezu observaba las cámaras, desconcertado. Una tras otra, las señales mostraban a los atacantes cayendo, pero no se veía a su agresor. Solo un parpadeo, una sombra entre cuadros. Así que, finalmente apareciste otra vez, murmuró el pequeño director, sonriendo apenas. Pantom. Dentro del edificio, Izuku acababa de neutralizar al último enemigo. El líder del grupo, con una pistola apuntándole, temblaba de miedo. ¿Qué eres tú?, balbuceó. Pantom lo desarmó en un solo movimiento, girando el arma con precisión antes de apuntarla hacia el suelo. Un fantasma, respondió con tono helado. Uno que limpia lo que ustedes ensucian. Y, como si nunca hubiera estado ahí, se desvaneció en la penumbra mientras los héroes finalmente irrumpían en el lugar. Cuando Aizaba y los demás llegaron, solo hallaron cuerpos inconscientes, armas desactivadas y un símbolo tallado en la pared. La sombra. Mirko apretó los puños. Otra vez él. Y desde una azotea cercana, Pantom observaba en silencio, el viento agitando su cabello bajo la máscara Oni. Contrato o no, susurró. No dejaré que la UA caiga. Entonces, desapareció entre el humo del amanecer. Después del atentado fallido en la UA. La noche era tranquila, pero en el aire aún flotaba la tensión del ataque frustrado a la UA. Los medios hablaban de un misterioso vigilante con máscara Oni que había intervenido antes que los héroes. Solo unos pocos sabían la verdad: Pantom había regresado. En un apartamento apartado, las luces estaban encendidas. Inko Midoriya esperaba sentada en el sofá, con una taza de té ya fría frente a ella. El sonido del reloj era el único acompañante en aquella habitación cargada de ansiedad. La puerta se abrió sin aviso. Pantom entró. Su ropa aún tenía rastros de sangre seca, la máscara colgaba de su mano derecha. Sus ojos, vacíos, parecían no ver nada. Te vi en las noticias, dijo Inko, con voz temblorosa. Salvaste a muchos, incluso al director Nezu. Izuku dejó la máscara sobre la mesa. Solo cumplía la misión, respondió, sin emoción. Inko bajó la mirada. No es eso lo que quería hablar contigo, Izuku.
Él se cruzó de brazos, suspirando. ¿Otra orden de la comisión? Ella negó lentamente. No, esta vez no. Sus ojos se levantaron para mirarlo directo. Esta vez te hablo como tu madre, no como parte de ningún contrato. Izuku alzó una ceja, desconfiado. ¿Y qué quieres de mí? Inko respiró hondo. Quiero que entiendas lo que eres, Izuku. No solo un agente. No solo Pantón. Eres un Midoriya, el último de un linaje que dedicó generaciones enteras a proteger este país desde las sombras. Tu padre lo sabía. Por eso te entrenó, por eso me pidió que te recordara quién eres cuando llegara este momento. No lo hagas por la comisión. Hazlo por el legado Midoriya. Izuku permaneció en silencio unos segundos, sin moverse. Luego soltó una risa breve, amarga. ¿El legado Midoriya? Repitió, con una mezcla de sarcasmo y tristeza. Mamá, acabo de eliminar a 10 hombres que ni siquiera supe cómo se llamaban. No lo hice por honor ni por orgullo. Lo hice porque era necesario. Eso no es legado. Es supervivencia. No, Izuku, Inko dio un paso hacia él, con los ojos empañados. Es lo que nos hace diferentes. No somos héroes de luces y cámaras. Los Midoriya siempre actuaron en silencio, sacrificándose por los demás. Eso es lo que tú haces, aunque no quieras aceptarlo. Él apartó la mirada, su voz bajó, cargada de cansancio. No sé si quiero seguir siéndolo. Ya no sé si lo hago por proteger, o porque no sé hacer otra cosa. Inko lo miró, con un temblor en la voz. No quiero que te pierdas, hijo. El mundo puede olvidar a Izuku Midoriya, pero no quiero que tú lo hagas. Pantón puede ser una sombra, pero sigue siendo mi hijo. Izuku la observó unos segundos. Su expresión se suavizó apenas. Luego recogió la máscara, giró hacia la puerta y dijo con voz baja. Quizás el legado Midoriya murió en la UA, mamá. Lo que queda ahora, solo es una sombra que sigue respirando. Y sin mirar atrás, desapareció por el pasillo, dejando solo el eco de sus pasos. La ciudad dormía bajo un cielo gris, cubierto por nubes pesadas. En lo alto de un edificio, Pantón permanecía sentado sobre el borde del tejado, las piernas colgando al vacío. La máscara Oni descansaba a un lado, y sus ojos miraban hacia abajo, sin expresión. El viento nocturno era frío, pero él apenas lo sentía. Su mente era un torbellino, el contrato con la comisión, las misiones, las muertes, las mentiras. Todo pesaba demasiado. Solo quería, desaparecer, susurró para sí mismo. Ser un fantasma y nada más. Entonces, el ruido de un aterrizaje seco rompió el silencio. Una figura blanca se incorporó sobre la cornisa, su silueta recortada por la luna. Así que tú eres el famoso Pantón. Vaya, esperaba a alguien más, grande, dijo Mirko, con una sonrisa confiada. Pantón no respondió. Solo se levantó lentamente, con su máscara aún en la mano. ¿Qué quieres?, preguntó, su tono bajo y seco. Nada malo, respondió ella, encogiéndose de hombros. Solo tenía curiosidad. Te he estado siguiendo desde el ataque a la UA. Salvaste a gente, pero también dejaste un reguero de cuerpos. Eso no es algo que se pase por alto. Él giró un poco la cabeza, sin mirarla del todo. Entonces, ¿vienes a detenerme? Depende, contestó Mirko, agachándose ligeramente, lista por si intentaba huir. ¿Quién eres realmente? ¿Un héroe fuera del sistema? ¿Un asesino con complejo de redentor? Pantón guardó silencio. Luego se colocó la máscara y dio un paso hacia atrás, preparándose para saltar. Mirko reaccionó en un instante. Ni lo pienses, gritó, lanzándose tras él. La persecución comenzó. Saltaban de edificio en edificio, la luna iluminando sus siluetas. Mirko era pura fuerza y velocidad, Pantón, pura técnica y precisión. Cada vez que ella creía atraparlo, él desaparecía entre las sombras, usando el entorno a su favor. Finalmente, lo alcanzó en lo alto de una torre de vigilancia. «Te tengo», gritó,
cayendo frente a él. Pantom no sacó armas ni atacó. Solo respiraba agitadamente, con el cuerpo tenso y los ojos ardiendo de cansancio. ¿Por qué me sigues?, preguntó con la voz áspera. Porque nadie sabe quién demonios eres, dijo Mirko, con el ceño fruncido. Porque apareces, matas criminales y desapareces. Y porque la comisión está muy callada desde que tú existes. Pantom se quedó en silencio. Luego bajó la cabeza. Su voz, al hablar, salió rota. No entiendes nada. Entonces explícamelo, insistió ella. Él levantó la mirada, y por primera vez su voz se quebró. Solo déjame en paz. Gritó con fuerza, la rabia y el dolor mezclados. No sabes lo que tengo encima. No sabes lo que me obligan a hacer. Mirko se quedó helada. No era el tono de un asesino. Era el grito de alguien que llevaba demasiado tiempo sufriendo en silencio. Pantom dio un paso atrás, la respiración agitada. Solo quiero estar solo, dijo, más bajo ahora, con un hilo de voz. Solo por una noche, sin órdenes, sin contratos, sin sangre. Y antes de que Mirko pudiera responder, desapareció entre las sombras con un salto. Mirko quedó de pie, inmóvil, mirando el lugar donde había estado. Su expresión ya no era desafiante, sino seria, casi compasiva. Déjame en paz, repitió en voz baja. Eso no era un criminal hablando. Era alguien que ya no puede más. La sala de reuniones de la Comisión de Héroes estaba en penumbra. Solo una lámpara colgante iluminaba la mesa metálica en el centro, donde Mirko, Hawks y Rayuko revisaban los reportes recientes. El ambiente era tenso, cada palabra de los documentos hablaba de operaciones encubiertas, desapariciones de criminales y rastros imposibles de seguir. Hawks fue el primero en romper el silencio. ¿Así que lo viste, al famoso Pantom? Mirko, con los brazos cruzados, asintió lentamente. Sí. Lo vi. Y déjame decirte algo, no es lo que esperaba. Rayuko ladeó la cabeza. ¿A qué te refieres? Mirko se recargó contra la mesa. No se comportaba como un asesino. Ni como un héroe. Hizo una pausa, buscando las palabras. Era un tipo cansado. Como si el simple hecho de estar ahí ya fuera demasiado para él. Hawks, intrigado, entrecerró los ojos. ¿Y dijiste que no quiso pelear? No. Ni siquiera se defendió, respondió Mirko. Solo quería que lo dejara tranquilo. Me gritó algo como: no sabes lo que tengo encima, no sabes lo que me obligan a hacer. Y antes de irse, dijo algo que se me quedó grabado. Rayuko apoyó las manos sobre la mesa. ¿Qué fue lo que dijo? Mirko bajó la mirada, su tono más bajo, casi melancólico. Dijo, desearía ser simplemente un fantasma. Un silencio pesado llenó la habitación. Hawks apoyó el codo en la mesa, pensativo. Eso no suena como alguien que disfruta su trabajo. Suena como alguien atrapado. Rayuko frunció el ceño. ¿La comisión lo controla directamente? Mirko negó. No lo sé. Pero si lo hacen, ese tipo está al borde. Lo vi en su mirada. No tenía odio. No tenía ambición. Solo cansancio y culpa. Hawks suspiró, mirando hacia el ventanal. Entonces tenemos un problema más grande de lo que parece. Un asesino encubierto que ya no quiere seguir viviendo como sombra. ¿Y si alguien así pierde el control? Puede volverse contra todos, terminó Rayuko, cruzando los brazos. Mirko se enderezó. No sé quién es, ni de dónde salió, pero no es un monstruo. Lo que vi fue un chico, uno que solo quiere desaparecer. Hawks la miró, serio, por primera vez en mucho tiempo. Entonces más vale encontrarlo antes que la comisión lo haga. Porque si de verdad solo quiere ser un fantasma, tal vez la próxima vez que aparezca, no sea para salvar a nadie. El edificio principal de la Comisión de Héroes permanecía silencioso, sus pasillos apenas iluminados por luces blancas. En una sala apartada, varios altos mandos observaban en pantallas los reportes enviados por Mirko, Hawks y Rayuko.
Está actuando fuera de protocolo, dijo una voz ronca. Su inestabilidad emocional puede poner en riesgo la Operación Espectro. Pero es el único que ha reducido el índice de asesinatos y violaciones en más del 60%, replicó otro funcionario. Phantom sigue siendo nuestro activo más eficiente. La presidenta de la comisión, con rostro impasible, zanjó la discusión. Eficiente o no, nadie puede operar fuera de control. Envíen a la agente Kaina Tsutsumi. Su misión será observar, y si es necesario, intervenir. Los presentes asintieron. Horas después, en lo alto de un rascacielos, Lady Nagan observaba la ciudad a través de la mira de su rifle. El viento nocturno agitaba su cabello oscuro, y su ojo cibernético escaneaba cada movimiento entre las sombras. Phantom, murmuró, ajustando el enfoque. Dicen que eres un fantasma. Vamos a ver si eso es cierto. Una figura cruzó un callejón a toda velocidad. Nagant apuntó. El objetivo se desvaneció. Un segundo después, un reflejo metálico apareció en otro tejado, más al sur. Ella giró, disparó. Nada. Solo una capa ondeando en el aire, vacía. Chasqueó la lengua. Rápido, demasiado rápido. Saltó a otro edificio con un impulso preciso, el arma plegándose en su brazo. Su oído detectó un leve sonido tras ella, una respiración contenida, un paso que no debería estar ahí. Giró con velocidad, apuntando. Nada. Solo el susurro de una voz detrás de ella, baja, calma, sin emoción. Deberías tener cuidado con lo que cazas, Tsutsumi. Las sombras muerden de vuelta. Kaina giró, disparó de inmediato. La bala impactó contra una pared vacía. Phantom ya no estaba. Desde un punto lejano, apenas distinguible entre el humo de la ciudad, se escuchó su voz desvanecerse entre el viento. Si la comisión quiere observarme, que recuerde que los fantasmas no dejan huellas. Kaina bajó el arma lentamente. Por primera vez en años, una gota de sudor le recorrió el cuello. No es un objetivo, murmuró para sí misma, con un escalofrío. Es una sombra viva. Durante 3 noches seguidas, Kaina Tsutsumi había seguido a Phantom. 3 noches sin éxito. Cada vez que lo creía acorralado, se desvanecía entre los tejados, entre las sombras o el reflejo de un vidrio. Pero esa noche algo era diferente. Él no se movía con la misma urgencia, ni cargaba armas visibles. Parecía, tranquilo. Kaina lo observaba desde una torre cercana, usando su visor térmico. El rastro de calor de su cuerpo era nítido mientras avanzaba por una calle lateral, sin ningún indicio de que estuviera en misión. ¿Qué estás haciendo, Phantom? Susurró, ajustando la mira. No hay objetivo cerca, ningún movimiento criminal. Phantom se detuvo frente a un orfanato antiguo, las luces interiores parpadeando tenuemente. Kaina lo observó mientras él se acercaba sigilosamente a la puerta trasera. Dejó una caja metálica en el suelo, la envolvió con una tela negra y se alejó sin tocar el timbre. Curiosa, Kaina esperó a que él desapareciera entre las sombras antes de moverse. Descendió del tejado, aterrizando con suavidad junto a la caja. La abrió con precaución. Dentro había dinero envuelto en sobres, medicinas básicas y una pequeña nota escrita a mano. Para los niños sin nombre. Que crezcan lejos de las sombras. Kaina se quedó inmóvil. Su respiración se detuvo unos segundos. ¿Qué? Susurró, leyendo la nota otra vez. El viento sopló, llevándose una de las hojas sueltas de los sobres. Ella la atrapó entre sus dedos, observando los billetes nuevos. No había rastros, no había nombres. Solo intención. Levantó la mirada hacia los tejados, pero Phantom ya había desaparecido. No quedaba ni un solo indicio de su presencia. Por primera vez, Kaina bajó su arma. Entonces, murmuró, mirando hacia el orfanato donde una cuidadora acababa de descubrir la caja y sonreía al verla. A pesar de todo, sigues teniendo corazón. Cruzó los brazos, dejando escapar un leve suspiro. No eres un monstruo, ¿verdad? Solo alguien que eligió vivir en la oscuridad, para que otros no tengan que hacerlo.
El viento nocturno pasó entre los edificios, arrastrando el eco de una risa casi inaudible, como si las sombras mismas hubieran respondido. El silencio reinaba en el aula de la clase 1A. Las luces estaban encendidas, pero el ambiente era denso, pesado, como si el aire mismo recordara el peligro que acababan de vivir. Bakugou golpeó su pupitre, haciendo eco en toda la sala. TCH. ¿Alguien va a decirme qué demonios fue eso? Kirishima cruzó los brazos, intentando mantener la calma. Sea quien sea, nos salvó. ¿Un héroe encubierto? Preguntó Mina, aún con la voz temblorosa. No llevaba insignia, ni traje de agencia. Ida ajustó sus lentes, el reflejo ocultando sus ojos. Sus movimientos eran demasiado precisos. No parecía improvisar. Y atacó sin dudar, pero sin poner en riesgo a civiles. Eso no era un villano. Uraraka aún recordaba el sonido, el silbido cortante de una katana y el golpe seco de los enemigos cayendo. Yo solo vi una máscara Oni, dijo con un hilo de voz. Y esos ojos parecían tristes. Bakugou bufó, molesto. Tristes mis huevos. Ese tipo era una maldita sombra. Nadie normal se mueve así. ¿Y si era alguien que conocíamos? Intervino Asui, sin alzar demasiado la voz. Todos se quedaron en silencio. Aoyama tragó saliva, mirando alrededor del salón. Midoriya siempre desaparecía cuando algo raro pasaba, ¿no? Mei, que estaba sentada al fondo del aula como invitada del departamento de apoyo, se levantó lentamente. No, susurró. Él no haría algo así, ¿verdad? Todoroki miró por la ventana, el viento agitando su cabello. Desde que desapareció, las cosas cambiaron. Las noches están más seguras, los informes de crímenes violentos bajaron. Pero cada vez que alguien ve a ese fantasma, hay cuerpos en el suelo. Un murmullo recorrió el aula. Momo cerró su cuaderno con suavidad. Si realmente fue él, entonces ya no es el mismo Midoriya que conocimos. El sonido de la puerta abriéndose los interrumpió. Nezu entró acompañado de Aizawa y All Might. Sus rostros eran serios. Sabemos que todos tienen preguntas, empezó Nezu, su tono más grave de lo habitual. La Comisión de Héroes está investigando al individuo conocido como Phantom. Su aparición no fue casualidad. Y según ciertos informes, podría tener vínculos con esta escuela. La sala entera contuvo el aliento. Bakugou dio un paso al frente. Entonces, ¿si hay una conexión? Nezu bajó la mirada un instante. Solo diré esto, quienquiera que sea ese joven, salvó muchas vidas hoy. Pero el precio de moverse en las sombras, es desaparecer de la luz. El reloj del salón de conferencias marcaba las 22:47. Casi todo el personal docente de la UA estaba reunido. Las luces estaban atenuadas, y en la pantalla principal se repetía una y otra vez el mismo video, una figura enmascarada con una máscara negra marcada con trazos rojos, moviéndose entre las sombras. Cada repetición dejaba el mismo silencio helado. Aizawa, con el cabello desordenado y la mirada más cansada que de costumbre, fue el primero en romperlo. No tiene sentido. Entró en medio de un ataque coordinado, eliminó a todos los agresores, y se desvaneció sin que ninguna cámara térmica o sensor de vigilancia pudiera rastrearlo. Max silbó bajo. Eso no es algo que un civil pueda hacer, Hirase. Ese tipo se mueve como si la oscuridad fuera su casa. Midnight cruzó los brazos, apoyada contra la pared. Y lo peor es que no solo fue efectivo, fue letal. Los atacantes tenían fracturas limpias, cortes precisos, varios sin posibilidad de volver a caminar. Eso no fue un rescate de héroe. Cementos miró los informes en la mesa. Pero evitó cualquier daño a los estudiantes. Ni una herida fuera de los atacantes. Parece que sabía exactamente dónde estaban. Power Loude se inclinó hacia adelante. O los estuvo observando antes. Alguien que conoce los protocolos de evacuación, las rutas de emergencia y los puntos ciegos de la UA. La tensión subió un tono. All Might, con los brazos cruzados y una sombra de preocupación en el rostro,
habló con voz grave. Sea quien sea, no es un enemigo. Si lo fuera, habríamos perdido más que un edificio. Pero tampoco puedo llamarlo aliado. Snipe golpeó la mesa suavemente. Los movimientos, la postura, incluso la forma en que apunta su arma, eso es entrenamiento táctico, no estilo de héroe. Demasiado pulido. Demasiado preciso. Ectoplasm, analizando los datos en la pantalla, agregó. El patrón de desplazamiento coincide con técnicas de infiltración militar, pero con una eficiencia cercana a un asesino profesional. En un punto, desarmó a 3 enemigos antes de que sus sensores captaran su presencia. Ni siquiera mis clones podrían reaccionar así. Nezu observaba en silencio. Sus pequeños ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Finalmente habló. El individuo conocido como Phantom. Los rumores en la Comisión de Héroes dicen que es un operativo encubierto, un silenciador. No oficial, sin registro público. Y, según algunos informes, podría tener solo 16 años. El murmullo recorrió la sala. Midnight frunció el ceño. ¿Un chico? ¿Estás diciendo que ese demonio con máscara roja es un adolescente? Nezu asintió lentamente. Es lo que los informes sugieren. Pero su identidad está completamente clasificada. Ni la comisión da acceso a los archivos. All Might bajó la cabeza. Un chico de esa edad, con ese nivel de entrenamiento. Si lo que dices es cierto, entonces el sistema lo rompió antes de que tuviera una oportunidad. Aizawa apretó los puños, conteniendo un suspiro. He tenido muchos alumnos problemáticos, pero nadie con esa mirada. Cuando lo vi por un instante en el video, sentí que ya no quedaba nada humano ahí. Nezu miró a todos los presentes, su tono más bajo de lo habitual. Tal vez lo haya perdido todo. Tal vez solo quede la misión. ¿Y si alguna vez fue uno de los nuestros? La pantalla volvió a mostrar la imagen del Oni negro con ojos rojos desapareciendo entre la lluvia. Nezu terminó la frase con un susurro apenas audible. Entonces, ese chico murió, el día que nació el fantasma. El silencio volvió a llenar la sala. Nadie se atrevió a decir una palabra. Solo el sonido de la lluvia golpeando los ventanales acompañó sus pensamientos.